Hola y bienvenido a otro video tutorial. En esta ocasión, voy a intentar replicar el ejemplo de comunicación RS232 con el módulo UART con el PIC32MX, pero ahora, con el microcontrolador SAM32 de la placa SAM51 Curiosity Nano. Por favor, refiérase a ese video, el cual dejaré el enlace en la descripción, para que tome como referencia de muchos de los conceptos que se van a mencionar aquí. Recordando nuevamente el proyecto, consiste en que, desde mi computador o ordenador, se enviará un número en un byte hacia el microcontrolador. El microcontrolador devolverá dicho byte al ordenador, pero incrementado en 1. También, si el byte es igual a 3, activará el diodo LED de la placa, y si el diodo LED es igual a 7, lo apagará. En el manual de la placa Curiosity, voy a buscar un puerto serial para el proyecto, y parece que el módulo, SERCOM5, parece una buena idea. En MPLAB, lo primero que voy a hacer, es buscar un ejemplo RS232, con la familia del microcontrolador que voy a utilizar. Recuerde, como se explicó en el video del módulo UART con el microcontrolador MX, los ejemplos que se toman como referencia son los denominados core, los cuales están orientados a procesos de multitareas. Estos ejemplos están en la carpeta apps, luego en drivers, a continuación, en USART, y escogemos el ejemplo asincrónico. Voy a abrir el ejemplo denominado USARTeco. Una vez abierto, lo marco como principal y abro el archivo en C, que corresponde a la tarea que administra la comunicación serial. Realizando una inspección rápida de la tarea, se puede apreciar que es muy similar, por no decir igual, al ejemplo de referencia que se utilizó con el PIC32MX. Es por esa razón que usted debería tomar ese vídeo como referencia para este otro proyecto. El siguiente paso es abrir el MCC, para determinar cómo es la configuración de los módulos de este proyecto. Se me informa que hay una nueva versión, y que es recomendable actualizar, así que selecciono la opción sí. Espero hasta que el MCC se abra. Como en otras ocasiones, se solicita que se seleccione el repositorio de Harmony. Luego aparece una ventana que informa que los paquetes con los que fue creado el proyecto no corresponden con los instalados. Pero como solo deseo visualizar cómo está configurado, doy clic en continuar. Aparece una nueva ventana, indicando que hay una nueva versión del DFP, así que simplemente presiono el botón para continuar. Abierto el MCC, en la zona gráfica, se puede apreciar que posee el módulo Core, que permite crear tareas en máquinas de estado, y hay una sola tarea denominada PP. El módulo SERCOM2, permite configurar al UART. El modo no bloqueado, significa que es asincrónico, es decir que no bloquea al CPU. El formato de la trama, voy a tomar el que está aquí denominado FrameUSART. Al final del vídeo voy a explicar qué son las otras opciones y otros parámetros desconocidos. Los otros parámetros que sí son conocidos, son, la velocidad, la paridad, el número de bits y bits de parada. Aquí también se selecciona los pines que se están usando como RX y TX. El módulo UART, está configurado como asincrónico, como debe ser, y su instancia, es igual que el proyecto con el micro PIC32MX. A continuación, cierro el MCC, y procedo a crear un proyecto con Harmony 3. La carpeta y el nombre del proyecto, lo denominaré UART SAM32. El microcontrolador de la placa Curiosity, es el SAM E51J20A. Una vez finalizado el proceso de crear un nuevo proyecto, esperamos a que el MCC se abra. Una vez que se abre el asistente del administrador de contenido, damos clic en la opción de Harmony, esperamos a que muestre el contenido del repositorio, y damos clic en el botón de finalizar. Nuevamente, se nos pide que confirmemos la ruta del repositorio de Harmony, y finalmente se abre el MCC, para empezar a configurar el proyecto. En este momento, procedo a agregar el módulo Core, el cual puede funcionar con ARTIOS, pero no deseo usar dicha alternativa, así que doy clic en la opción No. Con el módulo Core, procedo a habilitar la casilla de archivos de aplicación, y la tarea creada por defecto denominada app, la renombro a AppWART5 en referencia al SERCOM5. Luego me dirijo a la zona gráfica, para configurar el sistema de reloj del microcontrolador. Voy a configurar de igual manera, como en el video denominado, activando un diodo LED con el microcontrolador SAMI5X. Por favor, refiérase a dicho vídeo para más detalles. Dejaré el enlace de ese vídeo en la descripción. Luego, procedo a agregar el módulo SERCOM5. Primero verifico que esté en modo no bloqueado, es decir asincrónico. El formato de trama, lo dejo como estaba en el ejemplo analizado. Velocidad, bit de paridad, bits de stop y número de bits, están en sus valores correctos. Aquí parece que los terminales de transmisión y recepción están en lo correcto. En la capacidad o salida UART del módulo SERCOM5, doy clic derecho y busco al módulo USART para que ambos módulos estén vinculados. Tanto este nuevo módulo, como la instancia, su configuración la mantenemos igual,
similar al proyecto con el PIC32MX. El siguiente paso es configurar los terminales a usarse. El terminal PA14 es para el diodo LED, y se lo configura como salida, en estado lógico en alto. El nombre de dicho terminal será LED. El terminal PB02 lo asignamos para que sea el terminal PAD0 del SERCOM 5. Luego intento, al terminal PB31, asignar otro terminal del SERCOM 5, y me doy cuenta que solo se puede asignar el mismo PA, es decir el PAD0. Mi error fue asumir que el UART del SERCOM 5 podía ser el terminal PB2 y el terminal PB31, como se muestra en esta imagen. Pero lo que sucede es que el terminal PAD0 puede estar en cualquiera de estos pins del microcontrolador, y solo en uno se necesita otro terminal PA, por ejemplo el número 1. La solución podría ser usar el terminal PB17 para asignar el PAD1 del SERCOM. Así que eso es lo que hago, asigno el PD1 del SERCOM 5 al pin PB17. Eso creo que es todo, y procedo a dar clic en el botón que genera el código. Esperamos hasta que finalice, y luego voy a la tarea denominada PPWART5, y se puede apreciar que ha sido creada de manera genérica como en otras ocasiones. He abierto el proyecto del manejo del UART con el PIC32MX, y lo que voy a hacer es pasar íntegramente el código de ese proyecto a este nuevo. Lo primero que hago es copiar todas las variables que se inicializan en la función que inicializa los parámetros de la tarea, y los pego en la inicialización de la tarea del nuevo proyecto. Cambio a todos los textos que tengan el nombre de la tarea de AppWART1 a AppWART5. Regreso al proyecto MX, y voy donde están definidas las variables de la estructura de la tarea, los copio y los pego en la estructura de datos de la tarea del nuevo proyecto. Regreso al proyecto de referencia, y copio la definición denominada appDataSize1, y lo pego en el archivo cabecera del proyecto nuevo. Ahora copio los estados de la tarea, y los pego en el enumerador de estados del proyecto con el SAM32. Cambio todos los textos de los estados de AppWART1 a AppWART5. También copio la tarea denominada AppWART1 Task. Regreso a la tarea del nuevo proyecto, selecciono la tarea AppWART5 Task, y la borro, para luego pegar la anterior tarea copiada. Ahora nuevamente, procedo a cambiar todos los textos AppWART1 a AppWART5. Nótese esta ventaja de Harmony 3, es lo que se denomina portabilidad, es decir el mismo código del proyecto en un microcontrolador, puede usarse para otro con cambios casi nulos y sencillos de hacer. Luego, voy a copiar, desde el proyecto de referencia, la función que conmuta el estado del diodo LED. Esta función está en una tarea que administra un pulsador, pero en el nuevo proyecto, la única tarea que existe es la del UART, así que la pego en ese mismo archivo. En la inicialización del estado de la tarea, debo poner el nuevo estado creado, denominado estado inicial. Nuevamente, regreso al proyecto de referencia, y copio la función que se ejecuta ante los eventos del UART, es decir ante interrupciones de recepción, transmisión o algún error. La copio y la pego en el nuevo proyecto, y nuevamente cambio el término AppWART1 por AppWART5. Mediante la búsqueda de la palabra LED, reviso si se ha creado los macros para el manejo de dicho periférico, determinando que, si existen, incluyo el archivo definitions.h, y de esa manera los errores en la función que cambia el estado del LED, desaparecen. Aparentemente, todo parece correcto y proceso a realizar una compilación del proyecto, pero al hacerlo, se produce un error. Y la razón es que no se reconoce las variables y funciones relacionadas con el UART. Luego de revisar qué faltaba, me di cuenta que en el archivo cabecera de la tarea, del proyecto MX, existe la definición del archivo dbusar.h, copio dicha línea y lo pego en el archivo cabecera de la tarea del proyecto actual, guardo los cambios y procedo nuevamente a compilar el proyecto, y esta vez no hay errores. Antes de continuar, recordé que el diodo LED se activa al poner en cero lógico al terminal del microcontrolador y para apagarlo, lo contrario. Así que procedo a invertir esa maniobra en la función que controla al diodo LED. También, revisé en las hojas de datos del microcontrolador algunas características del módulo SERCOM. Este terminal denominado XCK no tiene relación con el terminal de recepción, así que esto me hizo analizar un poco más las características de este módulo. Se puede apreciar que solo el terminal PAD0 puede ser transmisión del SERCOM, mientras que cualquiera de los otros terminales PA, del 1 al 3, puede ser recepción. Entonces, procedo a abrir el MCC, para verificar que esté correctamente calibrado los terminales del SERCOM. Se puede apreciar que tanto la recepción como la transmisión están asignadas al terminal PAD0, lo cual es una contradicción. Entonces, la recepción la voy a asignar al terminal PAD1.
También, por seguridad, voy a revisar que los terminales PAD 0 y PAD 1 estén correctamente asignados en los terminales físicos del MCU, y parece que todo está correcto. Entonces, procedo a generar nuevamente el código de mi proyecto. Espero que MCF termine, y una vez finalizada la generación, cierro la herramienta. Aquí tengo la placa, en la cual se puede apreciar que se está ejecutando el último proyecto anterior. He conectado la placa, que es un convertidor USB, a RS232. Y mediante cables he unido los terminales del SERCOM a dicho conversor. Presiono el botón para descargar el proyecto al microcontrolador de la placa SAM X5. Empila verifica el firmware del programador embebido en la placa, detecta al microcontrolador, y procede a borrar la memoria flash. Reprograma dicha memoria, y estoy listo para verificar el funcionamiento del código. Lo primero que hago es verificar a qué número de puerto COM corresponde el conversor USB a RS232, y este es el número 5. En el software Hércules, abro el puerto COM5 con los parámetros correctos de velocidad, bit de parada, etc. Y lo primero que hago es enviar el número 3, y se puede apreciar que el LED se activa, y el micro retorna el número 4. Envío el número 2, y retorna 3, el LED no cambia. Envío 7, el LED se apaga y retorna 8. Envío 10, o A, hexadecimal, el LED no cambia y retorna 11, o B hexadecimal, y queda demostrado que el código del MX ha funcionado igual en el SAM32. Antes de finalizar, ofrecí aclarar algunas cosas. El formato de trama tiene 4 opciones. Yo escogí la primera, sin paridad, pero si se desea usar paridad par o impar, también se debe escoger la segunda opción. Las otras 2 opciones están relacionadas con el protocolo de comunicación LIN, y son tanto para trabajar en modo maestro o esclavo. Por último, la detección de trama sirve para despertar al CPU, en caso que esté en modo de bajo consumo, cuando una trama llega por su recepción. Eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo.